Hola niños y niñas, espero que se encuentren bien en sus casas. El día de hoy vamos a trabajar en nuestra clase de historia, ya martes 22. El objetivo que tenemos para hoy es identificar los elementos naturales y culturales de los paisajes, asociándolos a las actividades que realizan las poblaciones. Ya vamos a trabajar en la página 96 y 97 de nuestro texto. Antes de comenzar, vamos a recordar qué eran los paisajes naturales y culturales, ¿ya? Primero, habían elementos de nuestro paisaje, ¿cierto?, que los clasificábamos en naturales, que tenían que ver con todo lo que era relevante de la naturaleza, ¿cierto?, donde no ha intervenido el hombre, como los árboles, los ríos, montañas, los lagos, ¿cierto?, los caminos, etcétera. Y encontrábamos también elementos culturales que tenían que ver con lo que ha creado el ser humano, para obviamente mejorar nuestra vida, eh, facilitar las telecomunicaciones, el transporte, ¿cierto?, etcétera. Como, por ejemplo, las casas, los puentes, los caminos, iglesias, edificios, etcétera. Al yo observar acá, si me esperan un ratito, al yo observar acá esta imagen me doy a dar cuenta que existen muchos elementos naturales, como por ejemplo, tenemos los campos que hay aquí, las montañas, este río que hay acá, que cruza la ciudad, ¿cierto? Tenemos mucha vegetación que son elementos naturales. Y tenemos elementos culturales que están categorizados como, por ejemplo, esta iglesia, ¿cierto? Este faro, los edificios, las casas, estos caminos, las maquinarias, etc. Ahora, para poder hacer esta actividad, niños, también vamos a tener que conocer las actividades que realizan las poblaciones, ¿ya? Yo acá les puse un pequeño cuadrito que lo vamos a pasar como una pincelada solamente, en donde ustedes tienen que identificar que las personas de una ciudad se dedican o tienen actividades, ¿ya? Que pueden ser, que son catalogadas como actividades económicas. En palabras súper simples, ¿a qué se dedican las personas? ¿En qué trabajan? ¿Cómo se proveen de recursos, etcétera? Está el sector primario, que es el que aparece acá, niños, que tiene que ver principalmente con las actividades que provienen de la naturaleza, como por ejemplo la agricultura, el cultivo de tierra, la ganadería, el cuidado de los animales, la pesca, ¿ya? La minería, cuando se extraen minerales, ¿ya? Y hay otro sector, que es el sector secundario, que son las actividades que transforman los materiales. Toman una materia prima, o por palabras más simples, toman un, un objeto y lo producen o lo elaboran. Por ejemplo, el ejemplo que sale aquí, la leche, ¿ya? Luego esa industria, por así decirlo, la transforma en queso. O lo mismo cuando, por ejemplo, se extrae la materia prima, el elemento principal, a eso me refiero con materia prima, como el petróleo, y luego se distribuye o se elabora para hacer gasolinas, por ejemplo, etc. ¿Cuáles son las empresas que están como sector secundario? La industria, la construcción, ¿ya? Y finalmente tenemos los servicios terciarios, que son los sectores que proporcionan servicios, como por ejemplo el comercio, ¿cierto? Lo que nosotros vemos en el centro, los locales, el turismo, que tienen que ver todo esto con los hoteles, los cruceros, por ejemplo, sanidad y educación. ¿A qué me refiero con sanidad? Por ejemplo, los hospitales, los consultorios, todo lo que nos presta a nosotros un servicio, chicos, es un sector terciario, ¿ya? Ahora, en la página 96 van a desarrollar la primera actividad, ¿ya? Van a salirles tres imágenes, que es primero, esta imagen que sale acá, que es de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, que se llama Chacón, este pueblito, sale la caleta de pescadores de Maitencillo, que está acá, y sale Santiago, la región metropolitana, nuestra capital. Ya ustedes van a comentar con su familia, con quienes lo estén ayudando a hacer la actividad, ¿cuál es el lugar donde te gustaría vivir y por qué? ¿Cuál de estos tres lugares te gustaría vivir y por qué? Ya eso lo vamos a responder solo de forma oral. En la actividad número 2 van a tener que hacer los cuadritos que aparecen al lado de cada imagen, ¿ya? Van a tener que marcar
¿cuáles son los elementos que predominan? Si son culturales o naturales. Ojo, cuando hablo de predominan, es lo que más se observa en la imagen. Si yo observo este campo, donde hay cerros, donde hay naturaleza, donde hay siembras, etcétera, ¿qué va a predominar más? ¿Los elementos culturales o los elementos naturales? ¿Ya? Van a marcar solo una opción, ¿ya? Y van acá a describir por qué ustedes marcaron esa opción. ¿Qué observan en la imagen que marcaron esa opción? Si yo, por ejemplo, digo que predomina lo cultural, tendré que decir, no sé, porque hay muchos edificios, porque hay muchas casas, porque ahí hay una iglesia, se observa que hay una gran cantidad de iglesias, etc. Si digo lo natural, voy a decir, porque se observan muchos cerros, plantaciones, vegetación, animales, etc. ¿Ya? Y en la actividad 2, aquí, actividades de la población, van a tener que escribir acá, ¿a qué creen que se dedica la población de esta imagen, de la que sale aquí? ¿A qué piensan que se dedican estas personas? Vuelvo atrás. Se dedicarán a la agricultura, la ganadería, la pesca, a la industria, a la construcción, al comercio, al turismo, a la educación, será un colegio, etcétera, ¿ya? Ahí ustedes lo identifican. Ojo que puede ser más de una, quizá ellos se dedican a la agricultura y la ganadería, ¿cierto? Pero aquí obviamente si yo observo la imagen, no observo que se dediquen a la educación, a lo que se dedica esa población. Van a hacer lo mismo con la página 97, la caleta de pescadores, identificar, predominan elementos culturales o naturales, y cuáles son, y a qué se dedicará esta población. Y finalmente la página 90, lo mismo, pero con la ciudad de Santiago, nuestra gran capital. Bueno, niños, finalmente van a comentar solamente, esto es una actividad de reflexión, en donde ustedes van a comentar con su familia en cuál de estos lugares piensan que se obtienen recursos naturales, ¿ya? Recursos naturales, cosas de la naturaleza, ¿ya? ¿Cómo se les beneficia a la comunidad y a las personas de otros lugares los recursos y actividades de estos paisajes? ¿Ya? ¿Cómo la comunidad completa se beneficia? Porque obviamente si yo en una localidad muy lejana, pienso por ejemplo, casi llegando a la cordillera Carlinares, ubico un colegio, ¿cierto? ¿Cómo ese colegio o ese lugar o ese recurso que está ahí se benefician las personas? Esa actividad que se realiza ahí, ¿cómo se beneficiarán las personas del lugar? Obviamente teniendo educación, ¿cierto? Eso es lo que quiero que simplemente reflexionen. Bueno, niños, esto es todo por hoy. Abrazos, cariños, y por favor no olviden en enviarme sus avances.